4:15 pasaditas, la temperatura en Buenos Aires, María. 17 grados 9 décimas, la actual 26 de máximo para hoy. Bueno, Estados Unidos lleva vacunando más de 3 millones de personas por día hace un par de días. Están batiendo unos récords de manera realmente brutal. El Reino Unido ha vacunado en algún día de estos últimos 2 o 3 casi 900.000 personas en una jornada, con un visible descenso de casos, por cierto. Sin embargo, el resto de Europa en particular está bien complicada por varias razones. Primero, porque la cuestión de AstraZeneca no se ha resuelto y hay amenazas mutuas, ya prácticamente políticas, entre Europa y el Reino Unido, al punto tal que, por lo que me contaba Juan temprano hoy, la parte de la vacuna de AstraZeneca que se fabrica en Europa continental se la quieren prohibir para que la manden a Inglaterra. Una cosa muy loca, ¿no? España, por ejemplo, compró 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, no sé qué vacunas evidentemente hay, y ha habido, obviamente, tras los anuncios de cuarentenas y confinamientos, unas cuantas protestas en Europa, en varios países y ciudades, no solamente en Alemania, sino en varios lugares, porque la gente no las estaría aceptando, ¿no es cierto? Así que de esto conversamos un poquito con Juan Dillon, que siempre nos devuelve un espejo de lo que podría ocurrir en Argentina próximamente. Juan, querido amigo, un abrazo gigante, buen día. Marcelo, buen día, y a todo el equipo. Debo 23 tortas, Marcelo. Sí. ¿Viste? Mira, acusó recibo. 23 tortas, estaba trabajando, intentando hacer una nota para Infobae y empezaron a llegar mensajes pidiéndome tortas. Y bueno, obviamente pasa que me mandaste una torta de regalo que no se puede creer. Le hizo una propaganda a tu torta, Bueno, Juan. me llega una cajita que dice Juanito no sé cuánto, ¿no? Juanito Patisserie. Pues, Juanito Patisserie. No sé. Igual se pagó todo, Marcelo. Sí. Tranquilo, digo, no hay que pasar el chivo. Me aparece Carlos en casa ayer en la mañana de parte de Juan, ¿no es cierto? Y nada, entonces tremenda la torta. Es más, toda mi familia le ha reclamado a Juan y a Juanito Patisserie una torta para cada uno de los cumpleaños que vienen aquí en adelante. Sí, le debo a Gaspar, le debo a Gustavo, a Gabriel, a María. Bueno, María le había mandado unos macarrones en su momento. Sí, también. Bueno, así que le debo al resto del equipo. Muy agradecido por la torta y por y buscar chocolate amargo, Marcelo, en una torta es tan difícil. Es una cosa tremenda. Muy difícil. Así que bueno, muy agradecido realmente. Gracias realmente. Se alegra. Bueno, acá estábamos contando un poco cómo están las cosas allá para imaginarnos qué puede pasar acá, ¿no es cierto? Tenemos un gran lío con AstraZeneca, creo que muy grave, y protestas por los confinamientos, ¿no? Sí, una conjugación que en estos días se ha multiplicado, sobre todo a partir de lo que fue, Marcelo, la semana pasada, la discusión por la vacuna de AstraZeneca. Queda, si querés, a partir de un estudio que se conoce esta mañana de los Estados Unidos, si querés, un poco más despejada, digamos, la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, pero para ponerle y después el lugar de la discusión, buscaba este numerito que era, la Unión Europea exportó 10 millones de vacunas en lo que va obviamente del plan de vacunación al Reino Unido, salieron de Europa, o sea, de la Unión Europea al Reino Unido, y el Reino Unido a Europa le mandó 0. Ahí pone, digamos, la bronca a la Unión Europea y una especie de acuerdo que habría en este momento para que una de las fábricas que hace el desarrollo de la Universidad de Oxford y AstraZeneca en Holanda suministre vacunas a Europa, y de esa manera se empiece por lo menos a disipar la pelea y la negociación que había. Lo que es importante, Marcelo, me parece es este dato, que vacunas empiezan a haber. Sobre todo en lo que es la producción de las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna, la de Johnson & Johnson, empiezan a haber producción de vacunas, así que me parece que es un dato interesante. Y después, obviamente, queda la velocidad que se le va a imprimir en cada uno de los países europeos, porque ha quedado también resentido. Para contarte un dato, por ejemplo, aquí en Francia es probable que vos puedas conseguir, cualquier persona allá, ir a vacunarse con la vacuna AstraZeneca, porque ha quedado resentido y la gente no se quiere aplicar esa vacuna. Así que me parece que van a empezar a haber campañas y de esta manera destrabarse lo que es la vacunación. Y por el otro lado, lo que decías, sigue habiendo muchas protestas, muchos movimientos. Este fin de semana Alemania, Holanda, Austria, Bulgaria, Suiza,
bueno, fueron algunos de los países que tuvieron, tanto por lo que son las medidas de restricción, como por otro lado las personas que no creen en las vacunas. Correcto. Protestas complicadas, ¿no? En varios países, ¿no? Acá tengo la lista que me mandaste. Ahí tengo tanta información acá, Juan, que perdí la lista. Alemania, Holanda, Austria, Bulgaria, Suiza, Serbia, Polonia, Francia y también, bueno, el Reino Unido, una serie de protestas, una de ellas que tiene que ver con una ley de darle más poderes a la policía, y eso en Bristol trajo enfrentamientos con la policía. Sí, ahora evidentemente los británicos siguen a todo vapor, ¿no? 844.285 vacunas en nada, en un día. En un solo día, sí. Hay dudas, y el acuerdo también de intercambio de vacunas entre el Reino Unido y la Unión Europea tiene que ver con la posibilidad de que si la Unión Europea le restringía la salida de vacunas de Pfizer al Reino Unido, ya se estaban calculando que podía haber un retraso de al menos 2 meses en lo que es lograr la inmunidad colectiva en el Reino Unido si finalmente las amenazas de la Unión Europea se efectivizaban. Esto pareciera que en este momento que no se hace. Ya incluso el comisionado europeo ha dicho que aquí en Europa, si los planes salen como está lo previsto, el 14 de julio, me parece igual un poco anticipado, se lograría la inmunidad de rebaño aquí en Europa. Así que me parece que es una buena noticia en el sentido de cierta aceleración y tranquilidad con respecto al suministro de vacunas, más allá de los líos de la gente o el descontento que hay, pero por otro lado, bueno, que se aceleran las aplicaciones. En Francia, 500.000 por día aproximadamente. Ok, déjame a ver si entendí bien, porque yo creo que había cometido un error. Entonces, las vacunas que Europa amenaza con bloquear su envío a Gran Bretaña no son las de AstraZeneca, son las de Pfizer, que se fabrican en Bélgica. Sí, el Reino Unido utiliza las vacunas de AstraZeneca que produce, digamos, el Reino Unido. Y no exporta, creo que llega a exportar, pero no a la Unión Europea. Y todo lo que le llega, o la mayor cantidad de vacunas de Pfizer que llegan, se producen a la Unión Europea. Por lo cual son 10 millones de vacunas, 10 millones de dosis que llegaron. Para el número, obviamente, creo que están en los ya 30 millones de vacunados en el Reino Unido. Imagínate lo que es 1/3 que lo ha suministrado Europa. Así que un poco se entiende el enojo que ha tenido Europa al decir que no había reciprocidad de envío de vacunas. Bueno, contame un poquito más. Ahí en Francia están bajo cierto nivel de confinamiento todavía, por supuesto, ¿no? Sí, que se ajustó el día viernes con un confinamiento más estricto, pero realmente fue un lío el fin de semana total, porque teníamos que salir con una declaración para poder salir de casa, pero finalmente la declaración no estuvo, después apareció el sábado. Fue un lío, pero bueno, ahora me parece que la situación va a ser un poco más complicada en los próximos días, porque la incidencia de casos sigue subiendo. Hay más gente, tanto esto mismo lo que está pasando, esta mañana pasaban los datos de incidencia en España, algo un poquito mejor Italia está muy complicado Alemania. A las 2 de la tarde se va a seguramente extender lo que son las restricciones hasta el 18 de abril. Y Francia va a ir a una contención un poquito más dura hasta que aparezcan hasta que aparezcan las vacunas, o por lo menos que se empiecen a aplicar, Marcelo, con más velocidad. Bueno, un gran lío entonces. Gracias, Juan, por esta explicación. Nos hablamos mañana pasado. Te mandamos todos un gran abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Buena semana. Gracias por todo. Chau. Juan Dillon desde París.